Ministro, bienvenido. Buen día, vos? ¿cómo estás? Bien, gracias por la visita. Tenemos temas y temas. Pero además está bueno porque tenemos mucho tema de nuestra vida diaria, más allá de lo técnico. Estábamos hace un ratito hablando de hipotecarios. Yo creo que el gobierno que resuelva el tema de hipotecarios es central para la Argentina. Y tenemos un déficit habitacional de 2 millones de familias con... Pero te diría lo siguiente, lo que ustedes con Lara charlando, que es el tema de las tasas, ¿no? Sí. Uno dice, bueno, vos decías, subió la tasa. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Porque en realidad esas tasas suben porque hay una demanda impresionante, ¿no? O sea que la gente a una tasa del 4%, como vos decías, Lara, es mucho más conveniente comprar que alquilar. Tienes una demanda que te explota, los bancos no tienen fondos, aumentan la tasa, pero fíjate que ese aumento de la tasa después va a ser algo muy virtuoso, que le va a permitir a los depositantes pagarles, por ejemplo, un depósito en UVA más algo, ¿no? O sea, la gente en Argentina está... Viste que los bancos no suelen hacer eso, ¿no? Bueno, siempre te cobran más la tasa de la que te pagan lejos. No, pero ya hay bancos que te ofrecen un depósito, porque el problema del argentino es cómo yo ahorro en algo medianamente líquido, pero que la inflación no me lo mate. Entonces, ¿cuáles han sido los escapes del argentino? Ha sido el dólar y ha sido la propiedad inmobiliaria, ¿correcto? Las dos cosas que yo digo, bueno, en mi vida cotidiana es lo que me mantiene el poder adquisitivo. Pero para mucha gente sería más interesante ahorrar, por ejemplo, en un plazo fijo, que esté protegido de la inflación y encima te dé una tasa más alta. Entonces, un crédito hipotecario que paga una tasa más alta le va a permitir a los bancos ofrecer ese instrumento de ahorro a los individuos. Cuando los bancos ofrezcan ese instrumento de ahorro, entonces ahí es cuando en realidad el argentino va a dejar de ahorrar por fuera del sector financiero y va a llevar la plata al sector financiero. Eso lo ofrecían y muchos bancos directamente lo cancelaron. Claro, el plazo fijo UVA. Hoy tenés bancos que te ofrecen UVA más 3. Es un proceso, o sea, me parece que también hay que evitar, digamos, las cosas llevan un proceso de maduración hasta que las cosas... Entonces me parece que hay que dejarlas que operen, te doy esto. Ahora, después hay cosas como súper interesantes, que me parecía, Lara, me parece que está bueno que lo puedas investigar. Por ejemplo, uno de los temas que vos tenés cuando sacás un crédito hipotecario es que vos tenés que tener un cierto sueldo que en algún sentido tenga una relación con la cuota, ¿no? La cuota no puede ser más de 25, 30% del sueldo, ¿no? ¿Qué pasa con una pareja joven que está arrancando, o un chico soltero, etc.? Entonces hay bancos, por ejemplo el Banco Ciudad, te deja que vos uses el sueldo de tus padres. Claro. Sí, después la cuota hay que pagarla igual. No, la cuota la tenés que pagar, pero digamos, de alguna manera es como que el padre en algún sentido garantiza que ese grupo familiar tiene los ingresos suficientes y le permite al joven que está entrando a la fuerza laboral acceder a su crédito hipotecario. Sí, igual la clave acá también es que el que puede ahorrar pueda dejar el dinero por más tiempo. Exacto. Por la forma que los bancos después se pueden fondear a largo plazo. Exacto. Bueno, pero eso va a ocurrir. O sea, yo repito, me parece que antes el argentino no tenía una manera de ahorrar en el sector financiero, porque tampoco el sector financiero tiene una manera de colocar el dinero de una manera que le rindiera con respecto a la inflación, y creo que ahora se va a dar un círculo en el tiempo virtuoso, Antonio, donde va a crecer esta cartera de hipotecarios y de la mano de ese crecimiento va a venir el crecimiento de los depósitos. ¿Y esta securitización que piden los bancos la ves cerca? Sí, me parece que no hay restricciones, yo te diría, normativas, lo hemos estudiado muchísimo, o sea, me parece que eso también en algún momento el mercado lo va a empezar a desarrollar. Así que nada, me parece que eso también es una cosa importante. A nosotros mucho el presidente Javier Milei nos dice esto, que ellos dicen, mira, ustedes no miren el dólar, no miren el riesgo país, no miren las encuestas, nada. Nosotros tenemos ciertas ideas muy centrales. La idea central es bajemos el gasto público para poder bajar impuestos y generemos libertad económica para que el argentino pueda desarrollarse con libertad. Entonces, me parece que uno, tiene que concentrarse en lo estructural y confiar que lo otro va a ir desarrollándose. ¿No mirás el dólar? No miro el dólar. Además, viste que en los últimos, desde que el ministro de Economía, digamos, salió del cepo, no sé, ¿ustedes lo siguen todos los días? Porque es como que medio desapareció de las noticias. Nosotros seguimos por una cuestión de noticias. Pero viste que ha sido una cosa de una tranquilidad absoluta. Ahora, sé que no es tu área, ¿no? Pero ¿no les preocupa, por ejemplo, una demanda excesiva de dólares del turismo? Bueno, a mí me parece que una de las cosas muy virtuosas que tiene el sistema que han armado Javier con Toto Caputo es que es como que
tiene algunos elementos estructurales muy sólidos. El primero con respecto a esto es que el dólar flota. Entonces, si en algún momento vos tuvieras una mayor demanda por dólares, bueno, el dólar entonces se va a acomodar y va a generar el incentivo para que la economía produzca más dólares, que genere más exportaciones, ¿no? Y me parece que eso es una ventaja extraordinaria respecto a otras situaciones que Argentina ha tenido de más rigidez, por ejemplo, si volvés a los 90, ¿no? Eso está claro. Está clarísimo pero, eso. Pero Entonces, vos necesitas ingresos de dólares, porque entre otras cosas tenés que juntar reservas. claro, y por eso hay un mercado libre que va a por otro balancear lado, la oferta con la demanda. Tenés una suba, yo creo que es una suba además de dólares del turismo, porque la Argentina es carísima. Porque básicamente también tiene que ver con eso. Hay mucha gente que viaja porque la Argentina es carísima. Bueno, digamos, por eso te digo, el tipo de cambio va a ser uno el que surja del equilibrio, ¿no? Entonces ya no podemos hablar realmente, hay un tipo de cambio que está fuera de equilibrio, etcétera, porque hay un mercado que lo define. Sí. Es cierto, Antonio, que Argentina en algún sentido va a un boom de exportaciones, ¿no? Porque va a un boom de exportaciones porque, digamos, el boom de la minería y el boom de la energía ya están presentes, ¿no? Porque el de la energía ya es una realidad tangible, ¿no? Entonces, Argentina es un país que va a generar muchos dólares a partir del desarrollo de sectores, más el sector agropecuario, por supuesto, y los múltiples otros sectores que tiene Argentina, y bueno, y va a generar a partir de ahí una demanda, y ese mercado se va a ir balanceando. Lo importante, Antonio, es que el sistema tenga su válvula de acomodamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los 90 vos podés decir, bueno, era difícil esa válvula de acomodamiento porque el tipo era fijo y por ahí lo tenías que hacer con una deflación. Entonces me parece que este es un sistema que tiene muchas virtudes, en particular para acomodar este problema, si es que fuera eventualmente un problema para la economía. No me parece, perdón, una cosa que sí te quiero decir, no me parece que hay como esta cosa que yo lo veo mucho en los medios hace muchísimos años, que es como que el gasto en turismo es algo malo. Entonces digo, la gente compra cosas importadas, hay productores argentinos que venden al resto del mundo, podés comprar una pilcha, podés comprar un celular, podés comprar un viaje al exterior. Me parece que ese tema de decir hay rubros que los argentinos no debieran comprar y otros que sí, me parece que es una distorsión que tenemos que no sé de dónde surgió, porque en ningún otro país del mundo yo lo he visto. 14 años de gobierno. Bueno, creo que de 14 años de una situación fiscal siempre crónica, que siempre nos llevaba a la crisis, pero la crisis no es porque la gente viajaba en el exterior, era porque tenías un déficit fiscal y entonces eventualmente la situación era insostenible. Entonces, me parece que no confundamos, digamos, la consecuencia con la causa, ¿no? Claro, y hablando de esto en este contexto, pese a que vienen muy bien las exportaciones, ¿la acumulación de reservas te preocupa o crees que como hay superávit fiscal y superávit comercial va a llegar? Repito, me parece que en un régimen de flotación y con bandas bastante amplias como tiene esto, este régimen es como menos relevante, ¿no? Estados Unidos no tiene reservas, Australia no tiene reservas. Vos me dirás, no somos Australia, no somos Estados Unidos, tal cual, perfecto. Por supuesto, pero te quiero decir, es un régimen de flotación estructuralmente, es un régimen que no necesita reservas. Así que no, yo creo que acá digamos, el ancla, digamos, la roca sobre la cual todo esto se sostiene es el superávit fiscal. Entonces, le hablaba hace unos minutos antes de entrar a Antonio, que en la macro vos tenés lo que entra y lo que sale, o sea, los inputs de la macro y los resultados. Entonces, si vos le inputeás lo mismo que es, digamos, lo que entra en un país desarrollado, que tenés superávit fiscal, que no tenés emisión monetaria espuria, bueno, el resultado va a ser el mismo que tenés ahí, que es una inflación bajísima y una economía macroeconómicamente ordenada. Así que en eso yo creo que el trabajo que ha hecho Luis Caputo y el presidente es extraordinario. Eso es de lo macro. En lo micro yo escucho mucha gente que no termina de percibir que le aumentan el consumo, las actividades. Claro. Bueno, a ver, yo creo que ahí se da como lo que yo llamo el nivel contra la tasa. El año pasado la economía creció 6%, es un crecimiento que Argentina venía de 15 años de estancamiento, ¿no? Muy puntualizado en determinados sectores. Bueno, no tan puntualizado, pero sí, digamos, que la construcción, por ejemplo, es un sector que viene un poco rezagada. Pero es cierto que venimos después de 15 años de caída. Entonces, la gente ve caída. Empezás a recuperarte porque seguramente ustedes lo han visto, el salario real se viene recomponiendo ya hace muchísimos meses. Pero claro, se viene recomponiendo después de una caída que fue de muchísimos años. Entonces yo a veces siento que la gente como que una vez que salió de la angustia del precipicio, ¿no? En el cual
Cuando Javier asumió la presidencia, la situación era absolutamente crítica, con riesgo de, digamos, una situación verdaderamente catastrófica. La gente vivía esa sensación. 2023 fue un año, digamos, donde no sabías lo que te iba a pasar al día siguiente. Cuando esa sensación, digamos, de crisis o de crisis inminente desaparece, uno empieza como a tener un horizonte más grande, ¿no? Y entonces ahí uno vuelve a ver todo ese proceso de deterioro y entonces le cuesta, digamos, empieza a relacionarse, digamos, a quizás donde estábamos hace 10 o 15 años, ¿no? Pero me parece que por otro lado, Antonio, la gente entiende que este es un proceso que es sólido, entiende que las mejoras son paulatinas mes a mes y me parece que por eso acompaña y apoya. Y nosotros lo que prometemos de nuestro lado es, repito, dar más libertad y ser muy estrictos con el gasto público para devolverle a la gente ese ordenamiento macro que la verdad es sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza el año pasado, así que vos me dirás, la gente no lo siente o no lo siente, pero bueno, hay 10 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Estoy seguro que esa gente sí que lo siente y mucho. Sí. Ayer las 4 entidades del campo presentaron un documento bastante crítico con una reforma que se viene hablando que todavía no se hizo pública sobre el INTA, defendiendo el accionar del INTA como instituto que particularmente a los productores más chicos le provee de mucha investigación que ellos no podrían costear. Y hay mucha preocupación con un cambio en las reglas del INTA que termine, por ejemplo, sacando las regionales. ¿Qué van a hacer con el INTA? A ver, me parece el gobierno está en un proceso de reordenamiento integral del Estado, ¿okay? Nosotros encontramos un Estado totalmente sobredimensionado. Seguramente ustedes han seguido los números, son más o menos ya casi 50.000 empleados públicos que ha caído la dotación desde una planta de 300.000, ¿correcto? O sea que es un número muy significativo, sin afectar mucho los servicios, o sea, no hay cosas que vos digas, se fue esta gente, este servicio se dejó de proveer, lo cual es una señal de que ha sido un cambio, yo te diría, inteligente, ha sido un cambio razonable, digamos, hemos identificado los bolsones donde había ñoquis, donde había gente que hacía cosas que verdaderamente no servían y las hemos ido desarmando. Eso nos ha generado un ahorro muy importante que a su vez nos ha permitido bajar impuestos. Entonces es un proceso general de todas las áreas. Si vos mirás el INTA puntualmente, hay algunos números interesantes. El INTA tiene 6.000 personas, o sea, es una planta muy importante. En todo el país. En todo el país, pero sobre todo porque si vos te volvés, por ejemplo, al año 2003, la planta era 3.000. Te digo, si el INTA realmente es una organización que durante muchos años ha generado servicios para el campo, por lo menos vale hacerse la pregunta, ¿por qué si en el 2003 tenían 3.000 personas o 3.500 personas, por qué hoy necesitan más de 6.000 personas? Hablaba yo de los 3.000 vehículos. Y sobre todo también lo ponía en relación a... Yo hacía un cálculo que generó bastante controversia, que es, digamos, cuánto de las retenciones se lleva el INTA. Yo simplemente lo puse en una relación con las retenciones del maíz, digo, simplemente para ilustrar, ¿no? Como un ejemplo, porque vos sabés que el campo también tiene 400.000 millones de claro, pesos tiene 400.000 millones de presupuesto. En el presupuesto, se lo podés ver en el presupuesto, 400.000 millones. Pensá que las exportaciones de maíz son 6.000 millones, con una retención de 9, 12, ponerle el número que quieras, te das cuenta que más o menos un 50%, incluso más, de las retenciones del maíz son esos 400.000 millones que valen. Entonces digo, bueno, es interesante, es un número bastante importante. Y cuando vos hablás con algunos productores, por ejemplo, muchos productores, hay una otra asociación del campo que se llama APRESID, que son los productores de siembra directa, que son en algún sentido... han sido muy instrumentales en el desarrollo de la siembra directa en Argentina, y ellos usan otro sistema que es el sistema chacras, donde ellos básicamente financian parte de la investigación y contratan, a veces contratan incluso gente del INTA, pero contratan a ingenieros agrónomos para generar una innovación porque el INTA no se las da. Entonces digo, me parece que tenemos que plantearnos eso, tenemos que plantearnos la estructura de gobernanza, pero nada, me parece que son preguntas que no van en contra de nadie, Antonio, es simplemente decir... Tiene sentido evaluar qué es lo que está haciendo el INTA y tratar de mejorarlo. O sea, me parece que eso se trata. También hay que plantearse lo que genera el INTA en investigaciones, cuánto produce también. Pero por supuesto, pero claro que sí. Nombraste un ajuste del Estado sin modificar las funciones o sin dañar funciones. En el tema de discapacidad hay muchísimas quejas sobre caída de prestaciones. No sé que es un área del Ministerio de Salud, pero no sé si te toca dentro de lo que es el... Sí, hemos estado porque yo creo que vos sabés perfectamente
los dislates que ha habido en la administración. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a contar una cosa. Cuando Alberto Fernández, están los videos, ellos hacían peñas políticas. Y en las peñas políticas, para que la gente fuera, ellos entregaban pensiones por discapacidad. Entonces están los videos de Alberto Fernández con el intendente municipal entregando pensiones, decía, bueno, tal, pensión por discapacidad, etcétera. Cuando llegó el director del Andis, en la mesa tenía los pilones de los por partido, por intendencia, los pilones de las pensiones por discapacidad que de alguna manera ellos hacían ese uso político de eso. Entonces lo que Andis simplemente está haciendo es básicamente, ni lo llamaría una auditoría, es básicamente un control. A ver, ¿existe la gente? ¿No existe la gente? Nosotros... No, pero eso son pensiones. Lo que hay nosotros nos llegan muchos mensajes que además los hemos chequeado, de pérdida de prestaciones. Porque las pensiones es fácil, es muy fácil de auditarlas. La recibí, la mereces o no la mereces, eso es fácil. Hay gente que nos dice que, digamos, la estamos convocando y escuchá esto, nos dicen, vengo porque me dicen que estoy cobrando una pensión. Claro, o sea, hay gente que incluso le habían usado el nombre para cobrar la pensión. Así que ese es un trabajo en el cual mi área está como de alguna manera siguiendo, que es el proceso de ordenamiento, como vos decís, de las pensiones. El resto... Me parece que una discusión, las leyes de discapacidad no se han cambiado, las prestaciones... Deberían. Las prestaciones que tiene que cumplir el Estado. Este es un Estado que además es un gobierno que es muy institucional, o sea, cumple las leyes, cumple los fallos judiciales, etcétera. No ha habido cambios en las leyes de discapacidad. Obra pública, el plan a futuro en los próximos meses es reactivarla más. Bueno, el presidente ha dicho que no hay más obra pública nacional, ¿no? Es interesante el debate porque acá son esas cosas donde el presidente es como que realmente te saca fuera de la caja y en un momento después te das cuenta que tenía razón. Yo siempre cuento un ejemplo, ahora hace un rato que no lo cuento, pero lo podemos repetir. Cuando llegamos, por ejemplo, el gobierno tenía un plan para hacer alcantarillas. Y vos decís, la alcantarilla, en todo el país, ¿no? $1.000 millones, un programa hacer alcantarillas. Por supuesto había una unidad básica de la Cámpora que iba pasando por las municipalidades diciendo, che, ¿querés la alcantarilla acá? Bueno, te pido tanto, ¿no? La alcantarilla es una obra pública nacional. No, es municipal. Es municipal. Entonces, ¿por qué la hacía el gobierno nacional? La hacía porque era una manera de generar cierto control del político de las provincias, porque en última instancia eran recursos que vos le podías dar o no dar arbitrariamente a las provincias, pero cuando era en realidad una obligación primaria de las provincias. Entonces el presidente dice, todo lo que es una obra pública provincial, la tiene que hacer las provincias, no la tiene que hacer la nación. Entonces preguntémonos acá, los tres, ¿cuáles serían las obras públicas nacionales? ¿Un hospital? No, claramente provincial. No, hay hospitales nacionales. Si la salud es provincial. Hay hospitales nacionales. Hay algunos que han quedado de hecho, residuales. El Garrahan, que hoy está en conflicto, pero 80% nacional, 20% ciudad. La salud es provincial. La educación es provincial, la salud es provincial, la seguridad es provincial, la justicia es provincial. Este es un país eminentemente federal, ¿no? Rutas, autopistas. Claro, vos decís, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo que es cercano tuyo, aeropuertos, ¿no? Sí. Sí, los aeropuertos, y en Estados Unidos los aeropuertos son municipales. Sí, acá hay provinciales y algunos concesionarios. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de Los Ángeles es un aeropuerto de la municipalidad, es un monstruo, ¿no? Es más grande que todos los aeropuertos de Argentina. Está bien, pero esas obras son hasta razonables porque vos podés invertir, pero después cobras un canon aeroportuario que es bastante alto, por cierto. Una ruta vos la podés resolver con peajes, invierte el privado y cobra peajes. Sí. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? Porque el resto de la obra pública vos podés de alguna manera financiarla desde los privados porque tiene una contraprestación, pero hay algunas que no. Pero volviendo a la pregunta de Lara, o sea, ayer justamente salieron las concesiones, las primeras concesiones para obras viales, porque uno tiene, digamos, la carretera, la estructura vial, ¿no? Fíjate qué interesante esto. El gobierno nacional tiene 40.000 kilómetros de carreteras que son, de las cuales las rutas nacionales que vos conocés son 10.000 de esas 40.000. Las provincias, ¿sabes cuánto tiene de rutas? 200.000. Y las municipalidades de caminos tienen 600.000. O sea, son 40.000, 200.000, 600.000, ¿no? Entonces, incluso las rutas nacionales, habría una discusión posible, porque por ejemplo en Estados Unidos el sistema de autopistas
el mantenimiento de la autopista dentro de cada estado lo hace el Estado. Tiene subvenciones del gobierno nacional, pero es responsabilidad primaria. Entonces, vuelvo a tu pregunta de la obra pública. Me parece que tenemos que redefinir qué es obra pública nacional, qué es obra pública provincial, y me parece que relativamente son pocas lo que son obras públicas nacionales en un país tan federal como Argentina. Entonces, no esperes, digamos, que desde el gobierno nacional, excepto, como yo te decía, las concesiones de las rutas nacionales, sí, que el gobierno sí lo ha tomado y que lo va a hacer, o la hidrovía, quizás la podrías pensar como otra obra pública que, digamos, es interprovincial, etcétera, entonces es nacional, pero el resto va a ser una responsabilidad primaria de las provincias. ¿Te puedo cambiar de tema? Sí, por supuesto. ¿Qué están viendo del programa para la utilización de los dólares del colchón? ¿Funciona o no funciona? ¿Le falta? Pues hablas con los bancos y te dicen que nadie está haciendo prácticamente preguntas. ¿Cómo creen que puede hacer para que... Bueno, no está funcionando ahora esto. El presidente Milei es un presidente que trabaja ampliando libertades. O sea, siempre te va a dar más opciones. Nunca te va a decir tenés que hacer esto así. O te va a dar más libertades. Entonces, da libertad y... Vuelvo a lo que hablábamos al principio de los créditos hipotecarios. Tampoco seamos ansiosos de que una cosa, ¿entendés?, tiene que funcionar de un día para el otro. O sea, lo importante es dar libertades. El presidente está preocupado principalmente por esto porque él entiende. Tenemos una economía que está creciendo, una economía que está muy poco monetizada, que vas a tener un aumento grande por la liquidez, la demanda de dinero que va a tener la economía. Van a faltar pesos. Entonces la pregunta, y él no quiere inyectar pesos porque no quiere, digamos, volver a... no hay emisión. No hay emisión. Entonces él está buscando mecanismos para que la economía se monetice solo. Entonces es un proceso que va a ser, que se va a dar de la mano del proceso de remonetización y de recuperación de la economía. El tema es estar la legislación y la normativa, porque lo que se siente hoy es que no tenés seguridad jurídica para sacar el dinero. Faltan algunas cosas de la normativa, pero te repito, no es... También vuelvo a esa conversación que yo te decía, que el presidente me dice, no estén ansiosos con el dólar, no estén ansiosos si esto hoy vemos una cosa increíble que ocurre o no. O sea, libertad, hacer las cosas bien, trabajar ordenadamente, y eso, Antonio, al tiempo que tenga que ir, se va a ir dando. Lo importante es que esté la oportunidad para que ocurra. No, es cierto que... Disculpame que o sea, porque yo entiendo que vos estás en un programa de televisión, que es importante, es la noticia del día. Y bueno, nosotros tenemos que pensarlo estructuralmente al tema. Es que vos tenés razón. De hecho, yo siempre lo marcamos acá. Me acuerdo de Milei en campaña. Era el único candidato que te hablaba a un país a 30 o 35 años. Claro. La Argentina, la verdad que es tan vertiginosa que es cierto que uno quiere los cambios ya. Mirá, porque vos venís con una cantidad de cosas que nunca pudiste hacer. Exacto. La gente que no se puede comprar una casa, que la quiere ya. Exacto. O sea, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero me parece que... Nada, hay que empezar a recorrer un camino con solidez, y eso quiere decir no hacer atajos, no apurarse. Pero vos sabés que ayer nos comentaba el presidente Milei en la reunión de gabinete, él me dice, mira, escribo una nota en el diario sobre política monetaria, 4 millones, 5 millones de views. Escribo una nota sobre crecimiento económico, 1 millón, que es lo que estás diciendo vos, ¿no? O sea, como que la gente también se conecta con sus urgencias, tu día a día, etcétera. Pero bueno, nuestra obligación es trabajar para ese crecimiento a largo plazo, trabajar ordenadamente, no distraernos, estar muy focalizados en lo que el presidente nos está pidiendo y nada, y las cosas, así como dijimos, los créditos hipotecarios, escucha, ya tenemos créditos hipotecarios, hace 2 años no había siquiera créditos hipotecarios, están creciendo fuertemente y estamos permitiéndonos pensar, bueno, ¿cómo va a ser este crecimiento para que llegue a ser 10, 15 puntos del PBI? Y bueno, eso va a ser un proceso y va a llevar años. Ministro, muchas gracias. Gracias por a el vos. tiempo, por favor. Gracias.